siguiendo en el hilo de las películas y retomando ese año 2005, porque por esos años creo que fue, tú llevabas ya décadas haciendo un seguimiento, conociendo testimonios, recopilando documentos, hablando con supervivientes, y de repente de la nada surge un tal Enric Marco. Cuando tú te enteras de eso, ¿cuál fue tu reacción cuando te enteras de que de repente ahí dices, Enric Marco, yo no tengo nada de este señor? Cuando llevo todos estos años investigando, cosa más rara, ¿no? O sea, ¿ahí ya te saltan las alarmas o simplemente piensas, bueno, se me ha pasado, no lo conocía, voy a por ello? Haciendo memoria un poco, la primera vez que me llegan ecos de él, no me queda el nombre, pero alguien me habla, me acuerdo que fue en un museo en Barcelona, alguien que tenía alguna relación con esto. Perdona, Benito, porque no lo he dicho por contexto, he hablado de Francisco Boix y no he dicho por contexto que Enric Marco es un presunto superviviente de un campo de concentración que aparece en esas fechas de las que estamos hablando, alrededor de 2005. Sí. Perdona. Aparece de forma más extensa, porque ya desde los años 70 él sí que había contado a alguien que él había estado en campos de concentración nazi. Pero lo hace de forma esporádica. En petit comité, ¿no? Sí, un poco. Conocidos. No, pero se llega a publicar algo, pero poquito. Yo creo que él no dio demasiado detalle, pero por ejemplo, sí, incluso Eduard Pons Prades, que ya publicó varias cosas sobre los exiliados españoles, y bueno, pues sí que le dio cierto eco, poco, pero cierto eco, y aparece ya mencionado Marco en alguna de las publicaciones de Eduard Pons Prades. Sin embargo, bueno, pues... Entonces tú sí lo tenías localizado cuando él empieza a tener más presencia. No, porque fue de forma esporádica y como en un segundo plano, y entonces yo recuerdo que la primera vez que yo puedo asociar a un señor que está vivo y que ha tenido... Alguien me dice que... Y además me llama la atención por algo, y es que me dice esta responsable en el Museo de Historia de Cataluña, me dice que hay un señor que está muy relacionado con el mundo educativo y que también estuvo en un campo de concentración nazi. Yo no conseguí entonces retener su nombre. Seguramente me lo dijo, pero me llamó la atención porque normalmente yo ya había conocido entonces a bastantes supervivientes. Pero doy un respingo cuando me dice esto también, porque digo, oye, pues alguien en el mundo educativo y que viene de esto, pocos hay. Por ejemplo, Semprún es como un marciano en este mundo, porque la mayor parte de los supervivientes nunca tuvieron ni siquiera educación elemental. Entonces, esto también es interesante, porque cuando vuelven a Francia son gente, digamos, sin estudios, pero también muchas veces sin oficio. Algunos sí tienen oficio, propiamente algunos son a lo mejor metalúrgicos y tal, pero la mayor parte de ellos no. Son muchas veces peones del trabajo del campo. Algunos van adquiriendo una formación en Francia, pero muchos, digamos, no fueron más allá de una formación elemental. Y esto también, claro, tiene consecuencias en el eco que sus palabras tuvieron, ¿no? O sea, que vamos añadiendo capas de invisibilidad y de silencio. Si no, la mayor parte no sobreviven. De los que sobreviven, la mayor parte nunca tuvieron los elementos para hacerse oír. Pero añadimos otra cosa, es que lo que habían pasado también ayudaba poco, porque no era muy transmisible, porque bueno, fueron vivencias espantosas. Es decir que yo me acuerdo ahora, esto viene del título de un autor francés que estuvo también en el campo de Mauthausen y tituló sus memorias Los días de nuestra muerte. Y es que, claro, es el tiempo que vivieron, como lo más habitual fue morirse, o ver morir a los compañeros, o ver cómo tú te ibas quedando en los huesos y te ibas, y seguramente pues ibas a tener el mismo destino que ellos. Yo, por ejemplo, pienso ahora en las memorias estas se han publicado hace poquito, bueno, se publicaron ya muy tarde. Enrique Calcerrada
es uno de los supervivientes. Este señor, bueno, pues está en un, digamos, un escalón intermedio. Sí, él sí que tuvo una cierta formación en Francia, era un hombre, digamos, un hombre del pueblo aquí en España, no tuvo estudios, pero se nota que había leído. En Francia después tuvo una cierta formación y escribió en sus ratos libres, ya jubilado, unas memorias. Y se han publicado hace poquito. Enrique Calcerrada Guijarro. Y el momento en el que tú te enteras de Enric Marco. Sí, pero déjame por favor contar Sí. esto. Una cosa que me llama la atención de las memorias de Calcerrada es que, aunque son las memorias de un superviviente, sí que aparece muy bien reflejado ese proceso tan largo hasta que sale vivo. Porque Calcerrada, por así decirlo, se muere varias veces. O sea, en sus recuerdos queda claro como antes de llegar a la liberación de Mauthausen, él está como 2 o 3 o 4 ocasiones con el agua al cuello, a punto de morirse, porque forma parte de los que allí consideraban como carne de crematorio. O sea, y digo esto porque es muy valioso que él ha reflejado esto. Es decir, aunque ha salido, porque, por ejemplo, leyendo las memorias, los libros de Mariano Constante, vale, él habla de que se morían los compañeros y tal, pero bueno, pero parece como que hay, leyendo lo de Calcerrada sí te enteras de la realidad, ¿no? De cómo no solo ha sobrevivido, sino que además ha estado codeándose con los muertos y con la muerte durante prácticamente todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo otro que tuvo una situación particularmente privilegiada, Manuel Alfonso, que estuvo destinado en el campo de Mauthausen en el estudio de dibujo como dibujante. O sea, y él decía, oye, yo es que, mira que yo tuve seguramente casi de lo mejorcito que se podía estar en el campo. Dice, pues yo creo que no hubo ningún día que no pasara hambre. Entonces todo esto yo pienso que es importante. Y ya no me acuerdo por qué salió esto. A ver si me lo recuerdo. Enric Marco, el momento en el que descubres a este hombre. Bueno, pues mira, yo a partir de esos destellos me quedé con el... Desgraciadamente no me quedé entonces con el nombre, me quedé con la idea de que, oye, qué interesante, un señor que ha estado en el mundo educativo y que encima ha pasado por todo esto. Bueno, y bueno, pues ya voy hilando. Conozco a Marco, creo que fue en el 2000... Vamos a ver, creo que fue en el 2000 o 2001, en un evento que hubo por el 10º aniversario de la muerte de Montserrat Roig, de esta escritora a la que he mencionado antes. Y él tiene ahí un papel como de colaborador con la Amical de Mauthausen de Barcelona. Que a la postre presidió, ¿no? Después sí, pero yo creo que en aquel momento era un recién llegado. Eso ya de por sí era una cosa anómala, porque ¿cómo es posible que ese señor, teniendo ese pasado que se supone que tenía, cómo tarda décadas en aproximarse a esa entidad? Es algo extraño. Pero luego, eso lo voy a pensar después, pero cuando conozco a Marco, yo no sé, mira, este es el señor del mundo educativo. No tengo ninguna idea, pero le digo, hombre, tú eres, porque además le veo bastante joven, digo, tú eres hijo de algún deportado, y dice, no, yo soy deportado. Y digo, pero ¿dónde? Y dice, en el campo de Flossenbürg. Y digo, bueno, pues, y primera reacción mía entonces, oye, me interesa mucho, pero no hubo ocasión porque había mucho jaleo y ya, bueno, pues ya tarda. ¿Él sabía quién eras tú? No, para nada. No, yo soy un desconocido, un señor que llega allí, pues vete a saber de dónde, que ha acudido al evento aquel y ya está. Pero como público, ¿eh? Sí. Y bueno, van a pasar, me parece que un par de años, hasta que ya entonces ha habido ya más relación con la
amical, sobre todo a través de Rosa Torán, que ha fallecido hace no mucho tiempo. y, eh, y entonces tengo ocasión de conocerle a él con un poquito más de... Pero ya para entonces yo había indagado un poco y tenía yo ya muchas dudas. No te voy a decir, yo decía, oía No que... estabas seguro, pero No, decías, hay algo raro. raro sí, pero sin más. Sí, sí, No, sí. no diciendo, no teniendo una hipótesis yo de nada, ¿no? Mm. Pero simplemente preguntas. El caso es que coincido con que venían además solos, porque esto es importante también decirlo. Era todavía 2002, quiero recordar, o 2000, sí, 2002. Y bueno, venían solos. Esto es importante porque en aquel momento tú ibas a las conmemoraciones de Mauthausen y y bueno, normalmente en el Monumento Español se hacía una pequeña ceremonia y estábamos allí máximo 20, 25 personas y normalmente iba el embajador de España con 2 o 3 personas. Te quiero decir que si ahora vas, seguramente va a haber algún centenar de personas venidas de España, van a haber varios representantes del gobierno, va a haber algún ministro. En los últimos años está siendo así, pero estoy diciendo lo que era esto hace 20 años, ¿no? O 22 años. Bueno, el caso es que he coincidido con Marco y Rosa Torán, que son los únicos que han acudido como propiamente representantes de la Amical de Mauthausen de Barcelona a el evento, ¿no? Pero bueno, lo bueno del momento es que, y como eran ellos dos solos, y yo también estaba por mi cuenta, pues acudimos a una reunión que tuvieron los de las 20 y pocas personas que había allí, la mitad no venían de España, venían de Austria y eran de una organización de los descendientes de los españoles que se quedaron en Austria. O sea, de los 2000 supervivientes de Mauthausen que hay en el 45, hay seguramente más de 100 que dijeron, ¿para qué nos vamos a ir a Francia? Aquí tenemos alguna opción de hacer algo más interesante y se quedan a vivir en Austria. Y entonces ahí vuelves a ver a Enrique. Ahí, en esa reunión, Y tú ya tienes tus dudas. estoy yo con ellos y afortunadamente, mira, estamos como en esta mesa frente a frente tú y yo, Enrique, Marco y yo. Bueno, no, yo estaba de este lado, junto a Marco, y enfrente estaba Rosa Torán. Es que me acuerdo ahora exactamente de la disposición de cada uno. Y Enrique ahí ya sabía quién eras tú. Bueno, sabe que yo acabo de publicar el libro sobre Boyce, porque coincide. Por eso debe ser 2002, porque el libro salió en esos primeros meses. Entonces ya seguramente el libro ya estaba disponible en mayo, cuando tienen lugar las... O sea que... Pero yo creo que no sabe mucho de mí tampoco. Digo, por si ahí ya está nervioso, si ahí ya dice, oye, que sabe cosas y quiere saber más. Pero bueno, sí que sabe, por ejemplo, que yo tengo relación con algunos supervivientes, que ya estoy un poco metido en el tema, ¿no? Y le digo, hombre, yo tengo mucho interés en hablar contigo un poco en detalle de tu recorrido, ¿no? De hacerte una entrevista. Y claro, esto para mí es decisivo porque su reacción es brutalmente negativa. O sea, me dice que no. Cuando es alguien que daba entrevistas encantado y salía y daba charlas, es raro que a ti te diga, no quiero saber nada. Es alguien que da 30 charlas al año en centros escolares, que aparece en las teles cuando quieren llamarlo, que aparece en todo. Y bueno, pues tuvo todavía más cancha después, pero en aquel momento era obvio que era una persona que tenía una presencia pública con eso, y me dice que no. Y además, es que según estoy contándolo, le estoy viendo aquí, en esta silla, que no hay aquí al lado, en esta mesa, y me parece que estamos en la del restaurante Kaiserhof en Mauthausen. Entonces me dice que no, pero además de forma tajante. No es que me diga, hombre, me gustaría, pero me dice que no. En la película lo que se ve es que te da largas. No se llega a ver como que te dice que no tajantemente desde el principio. Yo no sé si es posible que hicieran una toma falsa, que a ver si algún día la sacan creando eso. Pero él entonces, ¿qué hace? Saca su cartera y me dice, mira, y aparece una foto
donde un señor mostrando la espalda y está lleno de moratones, de Sí. hematomas. Y me dice, mira, esto soy yo en el año, creo que dice 76, cuando la huelga de gasolineras de Barcelona. Dice, y esto me lo hizo la policía de Martín Villa. Dice, mira, si quieres hacer algo, un tema interesante, haz esto. Dice, pero del otro no te voy a hablar. Y bueno, pero de forma muy tajante, muy que ya no me dio por decirle, hombre, Enrique, ¿cómo me dices esto? No, nada. Me acuerdo además Y que tú ahí al momento pensaste, uy, totalmente, esto pinta... si antes había dudas, Sí, esa fue casi la confirmación. ¿ya qué vas a hacer? Dices, bueno, esto hay algo extraño, ¿no? Porque yo por entonces ya voy a intentar pues otras muchas vías. Sobre todo hablo con todo el que podía hablar. Evidentemente de los de Mauthausen, ¿no? Porque, bueno, sí hablo, pero de otras cosas. Pero a ver si han conocido a Marco por lo que sea después, ¿no? Pero nadie le había conocido. Por supuesto. Por ejemplo, ahí en Francia había entonces una asociación de los supervivientes de Flossenbürg. Digo, bueno, Marco, lógicamente, no puede haber sido deportado desde un sitio que no sea Francia. Entonces los de Flossenbürg me dicen que no saben quién es Marco. Hablo también con la FEDIP. Yo ya los conocía de antes, pero oye, es que habéis conocido a un tal Enrique Marco ¿La de... FEDIP es? La FEDIP, la Federación Española de Deportados e Internados Políticos. Importante porque además no hay que olvidar que Marco tenía un presunto pasado de... bueno, había sido, de hecho, entre los años 76, 78 y 78 y después responsable, bueno, pues por ejemplo, primero secretario general de la CNT de Cataluña y después durante 2 años secretario general de la CNT de España. O sea, que había tenido una responsabilidad máxima, ¿no? ¿Cómo? Ya digo, se ha reconstruido la CNT, ya es legal, ya actúa a plena luz del día. Y oye, en aquel momento tuvo eso cierta repercusión. Hay un programa, por ejemplo, en la tele, el programa La Clave, Sí. que, bueno, donde yo no he conseguido verlo, pero espero algún día que se conserve y poderlo ver, donde aparecen al mismo nivel Marcelino Camacho, Nicolás Redondo, y no sé si hay algún otro más, pero aparece Enric Marco como representante de la CNT. Bueno, pues importante porque... ¿Por qué digo que lo de la FEDIP es para mí especialmente significativo? Porque la FEDIP tuvo una orientación en Francia, se crea en Francia, pero es una organización española. Pero si en un primer momento había habido un intento de crear una organización que incluyese a todos, comunistas y no comunistas, la FEDIP al final acaba siendo la organización de los no comunistas. Entonces, claro, principalmente, por ejemplo, el responsable máximo fue un antiguo miembro de la CNT, José Ester Borràs, un señor de Berga, y que había tenido, era claramente de orientación libertaria. Para no desviarnos, Enric Marco. Sí, pero déjame, por favor, Sí. ¿por qué digo esto? Si la FEDIP tenía un color en gran medida libertario, y Marco era un libertario que había sobrevivido a un campo de concentración, no podía ser de otra manera que tenían que haber conocido a Marco. Sin embargo, nadie en la FEDIP conocía a Marco. Ahí ya había, eso para mí era decisivo. ¿Cómo era posible que Marco nunca se hubiera aproximado a ellos? Luego he sabido más cosas, pero esto ha sido en los últimos tiempos, ¿no? Entonces, porque que se van acumulando... Mira, otra cosa también, campo de Flossenbürg, contacto con los responsables del archivo del Memorial de Flossenbürg y me contestan que no saben, que no, Enric Marco no aparece en la documentación como un antiguo deportado. Es muy significativo, sin embargo, que el que me contesta escribe su nombre no como se lo había escrito yo en mi consulta, porque le había escrito Enrique Marco Batlle y me contestan
en el correo electrónico y lo escriben como Enric Marco y Batlle, con la I latina separando los apellidos. Digo, esto es que hay contacto con él, porque escribirlo al estilo, digamos, que se hace en Cataluña ahora muchas veces, ¿no? Separarlo con una I latina, digo que hay un contacto. Bueno, pero me dicen simplemente esto, ¿no? Después ya he sabido más cosas, ¿no? Pero me dicen que no aparece nada sobre él. Entonces, bueno, ya se van acumulando muchas cosas. Pero las pruebas definitivas van a venir mucho más tarde. ¿Qué son? Pues son, no de que no hubiera estado en un campo, que eso evidentemente no lo vas a encontrar nunca, porque no existe un certificado de no haber estado en un campo, sino de por qué Marco termina en Alemania en el año 41. Y es que encuentro en el archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores, cuando estaba todavía ahí cerca de la Puerta del Sol, el archivo, pues encuentro un documento donde aparece que es un exhorto donde le han llamado a la mili en el año 42 y, bueno, al no presentarse a filas, intentan averiguar por qué ha sido. La familia dice, no, si es que este señor se ha ido con algo que le permite no tener que hacer la mili ahora. Pero entonces tratan de comprobarlo y entonces hay la Capitanía General en Barcelona escribe a el Ministerio de Asuntos Exteriores diciendo es que nos dicen que este señor se encuentra en Alemania. Y efectivamente aparece una respuesta diciendo el señor Enrique Marco se encuentra en Alemania prestando servicios en la empresa Deutsche Werke Werft en Kiel. ¿Y por qué? Porque ha acudido a Alemania, se ha apuntado voluntariamente para trabajar en una expedición de metalúrgicos de Barcelona para trabajar allí en el marco de un acuerdo entre Franco y Hitler para enviar trabajadores a la industria de guerra alemana. Esto se ha firmado en el año 41 y la primera expedición ha salido a finales del 41 y ahí está Enric Marco. Y bueno, pues esta fue la prueba definitiva de que él lo que era un trabajador voluntario. Yo no lo he dicho antes, pero en alguno de sus relatos sí que hubo cosas que me sonaban a ecos del recorrido de uno de esos trabajadores voluntarios. Cosas que él había contado, claro, porque él utilizaba elementos del mundo real, los intentaba colar como el recorrido de un deportado. Y entonces sí que luego iban casando algunas cosas, ¿no? Luego otras, él puramente las sacaba de la ficción, ¿no? Había elementos que hasta de películas, y bueno, pues eso, poco a poco, pero bueno, yo tengo ya, pero atención, esto ya ocurre, esta certeza es principios, yo diría que es enero del 2005. Y fíjate tú lo que el destino quiso, que al poco de esto me lleguen ecos que me hacen pensar que a Marco le está reservada una audiencia, digamos, una visibilidad especial, porque se habla de que va a ir Zapatero a las conmemoraciones, que era la primera vez que va un gobernante español y que va a haber un español superviviente con él allí en estas. Entonces yo ya digo, bueno... Es que al parecer, al menos según se ve en la película, el hecho de que Zapatero vaya es fruto del trabajo de Marco. Correcto. O sea, es como ahí hay una disyuntiva, porque al parecer es un grandísimo divulgador y le está haciendo un gran favor a todos los supervivientes, pero además, a la vez, claro, es que además está suplantando. Es verdad, yo creo que Marco tuvo un papel en las gestiones para esto, que lo tuvo. O sea, mira, y esto me recuerda a un encuentro con Marco mucho más breve, un año antes del escándalo, por así decirlo. Brevísimo, porque nos cruzamos. Tienen lugar las conmemoraciones del año 2004, pero esto no ocurre en Mauthausen, sino en uno de los subcampos, con lo cual debe ser la víspera de las de Mauthausen, y es en Ebense. Ahí hubo unas fábricas subterráneas de armamento, y entonces, bueno, pues se visitan y tal, y entonces en los túneles de Ebense me cruzo con Enric Marco. Ah, bueno, ¿qué tal?
¿cómo vamos? Y bueno, pues, y entonces él me dice algo, me acuerdo perfectamente de las palabras de él, dice, bueno, dice, pues estamos ahora, dice, organizando cosas muy interesantes, y me dice, estamos volando muy alto. Claro, yo sé que ya él está, digamos, extendiendo esos contactos, haciéndolos más importantes y que dice, estamos volando muy alto. Y esto es un año antes del escándalo, digamos. Y yo me acuerdo que cuando me dice eso, yo quise un poco, eh, es lo que me salió realmente. Digo, pues esperemos que no sea el vuelo de Icaro. Que no estés muy cerca del sol, ¿no? Y él, yo no sé si lo pilló Es que o es una no. amenaza velada. Sí, sí, sí. Realmente. Sí, Eso que porque le yo ya dice. para entonces, habían pasado todas estas cosas que te he contado. Yo ya, los indicios se acumulaban, pero la prueba definitiva no está. Ya. Porque había ya muchas cosas, ¿no? Y bueno, pero no se lo tomó a mal, pero pues no sé qué dijo. Nuestros sicaros ya están muy cascados y tal, Sí. y algo así.